en Notimundo Estelar. Información inmediata. Ecuador inició este 2026 con una tasa de empleo adecuado del 36.6% en enero, una cifra que no muestra variaciones significativas con respecto al 34% del año anterior. El desempleo, por su parte, se situó en el 3.4%, con una ligera disminución frente al 3.8% de enero del 2025. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y bien, nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios Patricio Donoso, exministro de Trabajo. Patricio, muy buenas noches y gracias por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo. María del Carmen, yo soy el agradecido poder referirme a la ciudadanía entera a través de FM Mundo. Un verdadero gusto, muchas gracias. Gracias nuevamente. Acabo de dar las cifras. Sí, algo de lo que arrojó, digamos, o reportó el INE. ¿Qué decir acerca de de estas cifras que se han dado? Mi respuesta va a ser un poco disruptiva y te explico por qué. Repite esas cifras 4 veces al aire y vas a ver que la gente que está cruzando por la avenida de los Chiris ahorita o que está escuchando FM Mundo no tiene la más remota idea de las cifras. Puedes repetirlas 5 veces, pero la gente no tiene claro que fue el 34, que fue el 38, que fue el 5. No, María del Carmen. La única cifra o las únicas cifras que la gente entiende es que 3 de cada 10 personas tienen empleo adecuado. La única cifra que la gente entiende es que solo 2 de cada 10 mujeres tienen trabajo. Las cifras que realmente la gente entiende es que solamente 2 de cada 10 jóvenes tienen empleo. ¿Y sabe usted cuál es otra cifra que la gente tiene claro? Que el 54% de la fuerza laboral en el Ecuador es informal. Por lo tanto, a mí me pueden repetir, lo hicieron cuando yo fui ministro. Esas cifras no sirven de nada, no reflejan absolutamente la realidad. Es un verdadero columpio. No sé si utilice ahora nuestra juventud la palabra columpio, pero en mi tiempo era el sube y baja, ¿no? Sube y baja, baja y sube. Soy rápido. Y para las gentes que son un poquito más jóvenes que además nosotros, de manera poco significativa, pero ¿no? Claro. Además, mira, cuando vino el famoso fenómeno del Niño a finales del siglo pasado, cayó el empleo. Vino luego la construcción del oleoducto de crudos pesados. Yo fui parte del gobierno de Gustavo Noboa. Subió el empleo. Vamos más recientemente, porque hay muchos jóvenes que escuchan FM Mundo. Vino el terremoto del 16 de abril del 2016. Cae el empleo. Claro. Viene el exitosísimo proceso de vacunación del gobierno del presidente Lazo. Sube el empleo. Vienen los apagones de abril del 2024. Baja el empleo. Viene la baja del riesgo país, sube el empleo. En otras palabras, María del Carmen y la bella gente que me escucha FM Mundo, esto es un verdadero sub y baja. Y lo seguirá siendo mientras no tomemos la decisión con coraje y valentía de hacer cambios sustanciales a la normativa laboral. Porque si no, María del Carmen Álvarez me puede entrevistar de aquí a agosto o el próximo año y más o menos será lo mismo. Sí, un poco menos, un poco más, pero las cifras en realidad no tienen mayores diferencias, no son diferencias significativas. De nada, salvo que empecemos a solucionar el problema de los que están aquí caminando por la calle. No sé si la gente ubique, aquí en Quito me refiero, la esquina de la Granados y 6 de diciembre. Claro que sí. Donde hay decenas los he visto. De trabajadores con su maletita tratando de no mal comer ese día. Esos sí tienen trabajo. Pero voy a decir una cosa que va a asustar a algunitos. Trabajo por horas, María del Carmen, pero informalmente. Exactamente, el trabajo. O sea que en el Ecuador sí se trabaja por horas. No me mientan diciéndome lo contrario. Sí se trabaja por horas. Pero de manera informal. Exacto. Y al trabajar de manera informal, esos... estoy apagando mi teléfono. Esos informales no tienen derecho, cójase del asiento, no tienen derecho, lastimosamente, a un 13º sueldo, un 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, acceder a un préstamo hipotecario, prendario o quirografario porque no son afiliados a la Seguridad Social, no tienen derecho a curar su salud maltrecha porque en el país hay, y escúcheseme bien, la torpeza
constitucional de la provisión de trabajo por horas. Que impide justamente esa figura, Por que es tan supuesto, importante. el día en que se apruebe- Sin embargo, se van, Patricio, se van a Estados Unidos a trabajar de esa forma, ¿no? Qué bien dicho, María del Carmen. Cruzan el Darién arriesgando su vida para trabajar por horas. Es más, madres de familia jóvenes que ya despachan a sus niños a la escuela o colegio tienen unas cuantas horas libres para trabajar. ¿Ustedes han oído el concepto de nini? Nini son los que ni estudian ni trabajan, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Ahora se les llama coloquialmente, así como se habla de los perrijos, se habla de los ninis, ni estudian ni trabajan. Yo, Patricio Donoso, cuando joven, trabajé y estudié al mismo tiempo. Es más, accedí a un préstamo hipotecario y compré mi primer departamento pequeño con crédito del Seguro Social, porque aún trabajando por horas fui afiliado a la Seguridad Social. Así María del es. Carmen, el trabajo por horas existió siempre, salvo que vino la torpeza en Montecristi de prohibir el trabajo por horas. Y cuando a mí algunos dirigentes sindicales, yo los conozco a todos, como ministro de Trabajo traté con todos, hay muy buenos dirigentes sindicales. Edgar Zarango es un buen dirigente sindical, Ramiro García, cosa igual, Lucho Chérez igual, pero hay de los otros. ¿Cuáles? Preguntará la opinión pública. Aquellos que defienden su metro cuadrado de poder y que no permiten que se regule o que se formalice o que se actualice la normativa laboral. Porque lastimosamente aquellos que no tienen trabajo, aquellos que están en la informalidad, Patricio, no tienen voz. No tienen voz. No tienen voz, Y porque los que sindicalistas no piensan en Pero ese grupo de gente. Y además una cosa, líderes sindicales que están, María del Carmen, cójase bien del asiento, que están en la dirigencia sindical 20, 30 y hasta 40 años, y no exagero, y no rinden cuentas de los dineros que manejan de los sindicalizados, y no hay elecciones libres, tampoco hay lo que se llama alternancia. El presidente Lenín Moreno llamó a una consulta popular el 4 de febrero del 2018 para impedir la reelección de más de 2 periodos. Y yo, que ya fui 2 veces legislador, voté a favor porque me parece bien. Voté en contra mío, pero a favor del país. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los dirigencia sindical? Por lo menos pidiéndoles algo, que sean parte de la nómina de la empresa que dicen trabajar. Segundo, yo trabajé cuando joven y tengo, Dios mediante, mi carrera profesional. ¿Por qué no les permitimos ahora a los jóvenes? Yo era, y esto sí lo digo con absoluto conocimiento de causa, en el 2007 y 2008, cuando lo de Montecristi, yo era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y viajé a Montecristi con algunos dirigentes a decirles que no cometan la torpeza de poner la prohibición del trabajo por horas. Y cuando hice esto, algunos sindicalistas dijeron, es que eso sería precarizar. ¿Qué es lo que se ha vendido? El digamos, letrerito que de alguna tiene siempre. manera. Y déjame decirte algo. Y les decía a ellos, si sería cierto que eso es precarizar, entonces todos los países de la América Libre, no hablo de Cuba o de Nicaragua, dictaduras, todos los países de la América Libre serían unos precarizadores, María del Carmen, y nosotros no. Y me pregunto, ¿cuántos premios Nobel de Economía tenemos? ¿No será que la precarización es al revés? Que nosotros precarizamos cuando no aceptamos el trabajo por horas. Ahora bien, sería la forma inteligente de empezar a salvar al IES, porque el IES tiene problemas económicos, lo dicen ustedes los periodistas, y con razón, todos los días. ¿Cómo podemos empezar a salvar al IES? Aumentando el número de aportantes, de cotizantes. El día en que aumentemos el número de cotizantes, a través de formalizar al 50 o parte de ese 54% de la fuerza laboral en el país que es informal, empezaremos a salvar al IES. Claro, porque cuando se repite este discurso de la precarización del trabajo que afectaría a los ciudadanos, no se puntualiza en que esas horas tienen que ser horas que van a estar obviamente que van a tener, digamos, su aporte al Seguro Social, que de alguna manera van a tener ese beneficio. Yo trabajé por horas, señores sindicalistas, y les dije cuando ministro de Estado, logré que no existiera conflictividad laboral cuando fui ministro 30 meses, pero no logré que algunos sindicalistas, sobre todo aquellos que defienden su metro cuadrado de poder, entiendan que no es precarizar el dar la oportunidad a los informales. Yo accedí a un crédito del Seguro Social trabajando por horas. Y lo que usted bien anotó, hay gente que se va a Estados Unidos o a otros lares a trabajar por horas. De modo que quienes precarizan son aquellos que prohíben
torpemente el trabajo por horas. ¿Hay alguna oportunidad de hacerlo? Y le quería preguntar un poco también, el tema, de una vez hablemos un poco de esto, de este acuerdo ministerial para flexibilizar la jornada laboral. Mucha gente está confundida y piensa que eso es el trabajo por horas. No, no es el trabajo por horas. Son las mismas 40 horas semanales que simplemente se van a distribuir de diferente manera. Ojo, pero eso no va a generar nuevos empleos, ni tampoco va a ayudar a formalizar el empleo. No, sí. ¿De qué forma, Patricio? De la siguiente forma. Un restaurante, por ejemplo, no escapará a su atinado criterio y de la gente que escucha FM Mundo, que es obvio que un restaurante casi no hay actividad los lunes, pues. Por Dios, están los que atienden un restaurante con las manos cruzadas porque no hay clientes, seamos francos. En tanto que los viernes, ese restaurante, que es el ejemplo que estoy usando, no se da abasto para atender adecuadamente a los clientes. Entonces, hay que entender que la distribución inteligente de las 40 horas es positivo. Por ejemplo, no trabajar el lunes, pues, por lo menos buena parte de esos empleados, pero trabajan 10 horas del martes, 10 horas del miércoles, 10 horas del jueves y 10 horas del viernes, y tienen libres sábado, domingo y lunes, incluso para nuevos emprendimientos familiares de esos trabajadores. No podemos cometer la torpeza de seguir. No hay que sobrepasar las 40 horas, ojo, sí, pero el no aceptar la distribución inteligente de las horas es una torpeza. Y en el campo de la panadería es diferente, pues Pero ¿cómo puede generar estos nuevos empleos? Pues simplemente, ¿de qué forma? Porque simplemente en esos 3 días libres, esos ecuatorianos, estoy seguro, porque los ecuatorianos somos emprendedores, activarán negocios, activarán pequeños emprendimientos, primero. Segundo, se pueden establecer turnos, pues. El día viernes trabaja un grupo importante de trabajadores porque está lleno de clientes del restaurante y se pueden contratar nuevos trabajadores para los viernes, para los jueves o para los sábados, con el pago obviamente de suplementarios. Pero esto genera mucho más movimiento económico, por lo tanto, generación de empleo. Pero no generaremos empleo si seguimos con la torpeza de no moldear una normativa laboral moderna. Digo una cosa rápida. El 21 de septiembre del 2021 presentamos un proyecto de nueva normativa laboral y yo le dije al presidente Lasso de aquel entonces, yo fui legislador 8 años seguidos y a la sazón vicepresidente de la Asamblea, sé cómo se aprueba un proyecto de ley. Le dije, remitamos esta nueva normativa laboral para los nuevos trabajadores, para que el 54% de los informales, y me dio el visto bueno y se envió. ¿Sabe lo que pasó? Que aquellos dirigentes sindicales que se perpetuaron y siguen perpetuando, les metieron miedo a unos cuantos cobardes asambleístas que no calificaron el proyecto y no se debatió. Y se impidió que en el Ecuador se haga lo que se hace en todos los países del mundo, y termino en 15 segundos. En todos los países del mundo, y no de ahora, María Carmen, de siglos, se llama debate legislativo. Si no estaban de acuerdo, pongan su texto. ¿Pero por qué esa oposición? ¿Por qué esa postura? Porque les temen a los señorcitos que llevan los letreritos típicos, cuando hay, ya van a asomar los letreritos de estos en virtud de la propuesta del ministro actual de Trabajo, Harold Urbano. Del acuerdo ministerial. Y yo estoy de acuerdo con ese acuerdo, con un par de variaciones. Pero, y control, además, sí, ¿no? Claro, pero que no sea algo unilateral, sino que sea algo de acuerdo mutuo. Pero por eso es que él va a poner, y me parece bien, a consideración del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, donde hay 4 delegados de los trabajadores, 4 de los emprendedores y el propio ministro. Pero ya verá usted, María del Carmen, saldrán con ese letrerito que le tienen guardado bajo la cama, que dice 3 letreritos. El uno dice, estamos contra la precarización, que esto no es precarizar es no aceptar que los informales sean formales. Otro letrerito, estamos contra la flexibilización. Una barbaridad. Y hay un tercer letrero, no se asusten. El tercer letrero es, estamos contra la privatización. Cuando no hay un solo caso de privatización en el país. No hay un solo caso este momento o proceso de privatización. Pero salen con su letrerito. Ese es un discurso repetitivo que no tiene ningún fundamento. Del siglo pasado o antepasado, ese estaba bien para el tiempo de nuestros abuelos o bisabuelos. Pero hoy, lo que pasa es que esa dirigencia sindical no ha sido modernizada. Hay que modernizar la legislación laboral. Y para ello hay que, en mi opinión, cierto es que se perdió la consulta popular, el presidente Noboa, de abril del 2024. Es cierto. ¿Cómo hacer esos cambios entonces? Muy sencillo. Cuando un equipo de fútbol, y nos gusta el fútbol, cuando un equipo de fútbol pierde un partido, ¿deja de jugar el siguiente partido? Cuando un equipo de fútbol pierde un campeonato ecuatoriano de fútbol, ¿deja de jugar el siguiente campeonato? No, lo que tiene que hacer es volverse a proponer. El país no termina ni empieza con una consulta popular. Por lo tanto, hay que seguir bregando por quitar de la Constitución esa torpeza y otras torpezas. Pero es la única forma, ¿no? No, sí hay una. ¿Cuál es la otra? El envío a la Asamblea, el envío a la Asamblea de un proyecto de
enmienda a la Constitución, como lo hizo el presidente Correa, yo estuve en contra, pero lo hizo él, de la reelección indefinida. ¿Recuerdan? Tomó un año, de diciembre del 2024 a diciembre del 2025, y finalmente aprobaron con el voto de la Revolución Ciudadana de aquel entonces, llamada Alianza País, la reelección indefinida el 3 de diciembre del 2025, del 2015, perdón, con mi voto en contra. Por lo tanto, yo exhorto al presidente Noboa que remita a la legislatura, hoy que tiene mayoría. Y tiene la posibilidad. Pero en claro, estos momentos, un proyecto de enmienda, porque está visto que a través de la consulta ya se perdió. Pero ahí es el camino de la enmienda. ¿Y cómo insistir en eso? Es mucho mejor entonces se hacerlo podría, por esta vía. pero toma mucho más tiempo, porque habría que hacer una nueva consulta y... No, y además debería tener también mayor aceptación el presidente de la República, porque aquí votamos por si nos gusta o no nos gusta, en lugar de por lo que se está queriendo cambiar. Hay gente que escupió al cielo y le cayó en la cara, porque hay gente, informales me lo han dicho a mí, ministro, algunos todavía me tratan de ministro y les he dicho que ya no soy ministro. Ministro, votaron en contra. Yo voté en contra del trabajo por horas porque pensé que era malo. Y le dije, oye, escupiste al cielo y te cayó una cara. Si hubiese ganado la consulta popular, que estuvo próxima a ganar en abril del 2024, lo que pasa es que hubo apagones y por eso perdieron las dos preguntas. Y con su veña voy a referirme un ratito a la otra pregunta, a la segunda. Pero si hubiese ganado esa pregunta, ya hubiese podido ser formalizado el trabajo informal de aquel trabajador que intenta no mal comer ese día. La segunda torpeza en la Constitución, que se perdió en la consulta, la prohibición de los arbitrajes internacionales. Volvamos al fútbol. ¿Qué les parece, los que me escuchan en FM Mundo, en un partido Liga Barcelona, que el árbitro sea del Barcelona? No, pues. O de la Liga. No, pues. Eso sucede. Un inversionista francés invierte en el Ecuador. ¿Quién es el árbitro cuando hay un litigio entre la empresa francesa y el Estado ecuatoriano? El Estado ecuatoriano. ¡Qué torpeza! Entonces los inversionistas, María del Carmen, se van a Colombia, se van a Chile y se van al Perú. Por eso es que no hay, sino muy poquita inversión externa en el Ecuador. En comparación de Perú y de Colombia es porque allá sí permite pues el arbitraje internacional. Aquí se creyeron reyes de Roma, cuando en Montecristi un señor Viciano, usted es muy joven para acordarse, pero un señor Viciano, un comunista español, vino y dio, es un quiteñismo lo que voy a decir, que le quitaré la palabra comunismo, que ya está obsoleta, socialista español, vino al Ecuador, a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua, y el quiteñismo que iba a decir, nos dio haciendo la Constitución, y ese dio haciendo hizo que se prohíba el trabajo por horas, que se prohíba la inversión, el arbitraje internacional, por ende la inversión extranjera directa, y sacaron aquello de las áreas estratégicas, con lo cual está hoy por hoy medio prohibido pues que se invierta privadamente en áreas estratégicas. Yo le pregunto a la opinión pública que me escucha en FM Mundo, ¿cómo se construyó el oleoducto de crudos pesados? Si no es con la participación privada. ¿Cómo se construyó aquí nomás la autopista al Valle de los Chillos? El problema es que se ha satanizado eso. Pero claro, entonces... De alguna manera. Sí, pero entonces es hora de cogerles a los que satanizan y sacarlos a patadas de la satanización, pues. De acuerdo. Porque no puede ser que el país entero viva víctima y sometidos a estos... Mire cómo funciona, tenemos el ejemplo en el vecino país de Colombia, cómo funciona el tema energético. Claro. ¿Por qué no hay apagones? Así es. Y lo hacen hace más de 20 años, me parece que empezaron. Más 23 años. Exactamente. Y hay una cosa, miles de pichinchanos y ecuatorianos transitan todos los días por la autopista General Rumiñahui al Valle de los Chillos. Esa autopista, si no hubiese sido por concesión y aceptar la participación de la inversión privada, no se hubiera construido. Es más, voy a decir algo durísimo. ¿Por qué creen ustedes que no se construye todavía la autopista Quito-Guayaquil, de la que se ha hablado desde que yo soy niño y ya no soy tan joven? Y resulta que se habla todos los años, o todos los lustros, de la autopista Quito-Guayaquil. Nunca se construye ni se construirá, a menos de que quitemos de la Constitución la torpeza de la prohibición del acceso de inversión extranjera en áreas llamadas estratégicas. Otro cambio que también debería Tres cambios sustanciales: áreas estratégicas, arbitraje internacional y el trabajo por horas. Que es lo que nos tiene aquí reunidos justamente en esta entrevista. Ya para finalizar, por una cuestión de tiempo, si no seguramente nos quedaríamos conversando de largo, 3 horas más. Entonces, es posible que se dé este cambio enviando esta enmienda a la... Toma un año. Enmienda a la Constitución. A la Constitución, a la Asamblea Nacional, para que en la Asamblea decidan. Creo que es del artículo 422 de la Constitución, creo.
Entonces, esa es la salida. Es la salida, porque vemos que... De lo contrario, ¿qué va a pasar? De lo contrario, seguimos teniendo a los informales sin derechos a nada, pues. Seguimos precarizando el trabajo en el Ecuador porque los informales siguen sin poder estar afiliados, sin poder curar su salud maltrecha, sin tener... ¿Saben lo que es no tener un 13º sueldo, un 14º sueldo, vacaciones ni fondos de reserva? Y cuando se enferman no ser curados, más allá de los problemas de salud que puede haber en el país. Y es porque son informales. Voy a repetir una cifra que la gente se va a asustar. 54% de la fuerza laboral en el Ecuador es informal. Increíble, pero cierto. Entonces, para concluir esta parte de la entrevista, al menos de mi parte, las cifras que usted leyó a la entrada, ¿sirven de algo? No significan nada, son cifras estadísticas espejismo. Deberían ponerle un letrero que diga ahí, sub y baja de las cifras de empleo o desempleo. Además, inventaron semánticamente algunas cositas como, bueno, empleo adecuado, empleo no adecuado, empleo no remunerado, en vez de decir el trabajo del ama de casa, empleo no remunerado. Todo eso para tapar la lacerante verdad de que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo. Vale decir, hay 7 de cada 10 ecuatorianos que estarían o deberían estar de acuerdo con lo que hoy usted, María del Carmen y Patricia Donoso estamos hablando. Muchos cambios son necesarios. Esperemos pues que se tome en consideración las recomendaciones que se está haciendo aquí en este espacio. Gracias nuevamente a Patricio Donoso, exministro de Trabajo, por habernos acompañado. Yo soy el agradecido. En Notimundo Estelar. Una buena noche. Noticias, entrevistas,